el libro de Primera de Corintios capítulo 15. Y hoy vamos a tener un tipo estudio bíblico, pero también una clase que podamos aprender y poder con mayor atención entender algún aspecto importante que vamos a estar viendo sobre este texto que vamos a estudiar. Entonces, acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 15. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de nosotros. La semana pasada que fuimos a casa de Obed, estuvimos ahí compartiendo este texto, pero desde una perspectiva más evangelística. Estábamos enfatizando la importancia de nuestro Señor Jesucristo y el llamado obviamente que nos hace al arrepentimiento y fe. Por las mismas visitas que teníamos en ese día, hoy vemos, pues obviamente, ya que quienes profesamos la fe en Cristo Jesús, pues es necesario que hagamos un buen estudio de este texto que vamos a ver el día de hoy y hacer un tipo de gráfica aquí que nos ayude a entender los tiempos que vivimos en relación a este texto que vamos a tener el día de hoy. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios por esta noche. Señor, te damos gracias porque nos concedes este día, una vez más, el poder acercarnos delante de ti para estudiar tu palabra, para aprender de ella. Te pedimos que seamos edificados por medio de tu Espíritu Santo, que nuestra mente y nuestra voluntad estén dispuestas a recibir, retener, crecer y estar activos conforme a tu palabra. Tú eres un Dios de promesas, como también de verdad y justicia, que en Cristo Jesús nos haces hijos tuyos. Por eso nos instruyes para que aprendamos a vivir delante de ti en agradecimiento, porque tú eres un buen Dios, que te has revelado poderosamente a Jesucristo, y por medio de Él nos acercamos a ti. Gracias, Señor, por todo, lo bueno que tú eres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos dicho que 1 Corintios capítulo 15, que es un texto obviamente muy largo, en el cual Pablo expresa una verdad sumamente importante para todos nosotros, y es el Evangelio de Jesucristo. Estos últimos 3 viernes hemos enfatizado mucho los primeros textos en cuanto a lo que es el Evangelio, y el Evangelio tiene que ver con lo que Dios hizo en Jesucristo a favor de pecadores. El verso 1 al 3 nos enseña que tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y es lo que Dios hizo en Jesucristo para cargar sobre Él nuestros pecados, concedernos la justicia de Cristo, que es la que necesitamos como pecadores ante Él, que seamos declarados justos ante Él, y por lo tanto entender la importancia del Evangelio en nuestras vidas es en realidad ser salvo, es entender que somos salvos solo por la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 24. Ahora hemos abordado el verso que vamos a abordar el día de hoy nuevamente, es el verso 9 al 28, que tiene que ver con el resultado de la resurrección de Cristo Jesús. Nuevamente, si Jesucristo resucitó y es la base de nuestra fe, porque si Cristo no hubiese resucitado, pues vana sería nuestra fe, aún estaríamos en nuestros pecados. En la muerte, el pecado, que la paga del pecado es muerte, estaría gobernándonos en su plenitud, y en las consecuencias de nuestro pecado también gobernaría. Pero gracias a Dios por Jesucristo es que hemos sido insertados en Él mediante la fe, y ahora podemos nosotros entender el impacto que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Entonces aquí está mi gráfica. Comencemos primeramente con la clase y luego vamos a hacer el estudio. Entonces, cuando hablamos, obviamente aquí este arbolito es un símbolo del paraíso, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Entonces el paraíso, Dios hizo la creación, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo colocó en un lugar inimaginable. No podríamos entender bien toda la magnitud de ese paraíso, pero también fue colocado con virtudes y una comunión con Dios mismo, la cual él gozaba sin mérito alguno. ¿Algo había hecho Adán? Ninguna cosa para entrar en esa comunión, en ese estado de gracia, de comunión con nuestro Señor. Por lo tanto, vemos que Adán y Eva gozaban esta dicha, esta felicidad, este lazo de unión, comunión con Dios, y por lo tanto tenían una bendición inimaginable para todos
todo el ser humano. Porque posteriormente, después de la desobediencia, ¿qué entendemos? ¿Que vino qué? La caída. Eso, ahí está el dibujito, ¿verdad? Una caída. Y es una caída que obviamente no solamente afectó a todos y cada uno de nosotros, pero la creación misma. Según Romanos capítulo 5, verso 12, que la muerte entró por un hombre y por el pecado. Entonces aquí todos nosotros en Adán pecamos, porque nosotros hubiéramos hecho lo mismo que Adán, y en ese sentido también caímos con Adán. Y no solamente Adán cayó, toda su descendencia, lo hemos explicado anteriormente. Sabemos que Dios no solamente en esa caída se quedó en silencio, sino más bien en Génesis capítulo 3, verso 15, previo a eso, reveló las consecuencias del pecado, pero enseguida el primer anuncio de lo que se conoce como evangelio. Y el anuncio tenía que ver que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría la simiente de la serpiente. Esto tiene que ver mucho con Génesis capítulo 3.15. Aquí lo vamos a poner, Génesis 3.15, porque se conoce como el primer anuncio de este glorioso evangelio. Enseguida de la caída, Dios anuncia su plan restaurador. Esto es sumamente importante para nosotros, porque no es que vamos a ver qué va a hacer el hombre para poder restaurar esta posición. No, Dios está revelando. Herman Husserman decía que antes de la caída de Adán, Jesucristo está de pie. Porque el plan, el propósito de Dios en toda la creación es revelarse a través de Jesucristo, no a través del primer Adán. El primer Adán fue colocado para mostrarnos a nosotros la voluntad vulnerable del hombre, y en este caso posteriormente la depravación del hombre. Pero al principio la voluntad vulnerable del hombre, que cuando fue colocado en una posición decidió por sí mismo determinar qué es verdad, en lugar de descansar en Dios y decir Él es verdad y lo que Él dicho es verdad. Por lo tanto, de todo árbol podré comer menos de este árbol. Pero Él no se basó en lo que Dios dijo, sino fue persuadido por la serpiente, engañado por sus instintos y mostró una voluntad vulnerable en la cual es evidente de todos nosotros en ese estado, pero posteriormente una voluntad depravada del ser humano, porque caímos, todos nacemos y estamos inclinados al mal, a menos que por la gracia de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo seamos convertidos a esta gloria eterna que es en Cristo Jesús. Entonces vemos que Génesis capítulo 3.15 nos enseña el primer anuncio del Evangelio. Posteriormente Dios continúa revelando a través de una nación escogida, primeramente por Abraham, y anteriormente había mostrado también su gracia por Noé, un ejemplo, posteriormente en Abraham y sucesivamente en Israel, luego por David, y al final anunciando, porque el propósito de Génesis capítulo 3.15 era anunciar, apuntar hacia su promesa, que sería en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que se anunció a Abraham, posteriormente a Isaac, a Jacob, a Israel, luego a través de una nación con Moisés, todo tenía el fin de apuntar a Cristo. Sin embargo, había ciertos aspectos de esa gracia de Dios con ese pueblo en el Antiguo Testamento. Hay siempre un remanente de creyentes quienes Dios muestra su gracia y va revelando constantemente ese aspecto de una gracia soberana de Dios, hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde colocamos a Cristo, que verdadero Dios se hizo hombre y por lo tanto nacido, dice Gálatas capítulo 4, nacido bajo la ley de una mujer, vino en ese estado de humillación, escuchen bien, estado de humillación, obedeciendo perfectamente todos los mandamientos de Dios y subiendo a la cruz del Calvario voluntariamente para pagar el pecado de todos aquellos por los cuales Él viene a representar. De esa manera Jesucristo termina siendo el Salvador del mundo, y de esta manera sabemos que en Génesis capítulo 1 Corintios capítulo 15 verso 3, del 1 al 3, pues que su muerte, sepultura y resurrección es el anuncio de este evangelio ya plenamente revelado a nosotros. ¿Vamos bien aquí?
Entonces, mi punto aquí es que Cristo haya descendido en un estado de humillación para cumplir la ley de Dios y la obediencia perfecta por nuestros pecados, pagando así con su sangre nuestros pecados, subiendo a la cruz, siendo sepultado y luego enseguida no solamente resucitó, sino después de 40 días de su administración con los discípulos, ascendió a los cielos. ¿Vamos bien? Ascendió a los cielos. ¿Y dónde está Cristo ahora? A la diestra de Dios Padre. Entonces la pregunta que surge aquí, y esta es por eso propósito, es ¿qué de su reino? ¿Cuándo opera, cuándo se manifiesta, cuándo entra en vigencia el reino de Cristo? Porque es lo que leímos en Mateo capítulo 28 la semana pasada, que toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto oíd y haced discípulos. Toda autoridad. Jesucristo en Marcos capítulo 3 dice, aquí, Marcos capítulo 3 verso 15 nos dice, dije Marcos 3:15, no, es 1:15. Sí, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, pero vemos aquí que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, aquí viene la pregunta y aquí lo voy a dibujar otra vez, porque si vamos a preguntar, y porque vamos a ver ese texto en 1 Corintios, mi pregunta para ustedes, y necesito borrar aquí, borrar acá, y vamos a dejar algo, déjenme ver cómo lo había pensado, ok, así, pues voy a borrar todo, manejo yo aquí. Entonces, imaginemos aquí nuevamente la cruz, porque necesito un poco de espacio. Y esta cruz la vamos a dibujar aquí. Entonces, venimos aquí la historia de la cruz. Vimos que Cristo descendió, ascendió a los cielos, está a la diestra. Entonces, la pregunta aquí es sobre el reino de Cristo. Porque es lo que vamos a estar viendo, ahorita dibujamos algo ahí, pero... porque obviamente... tenemos que entenderlo en cuanto a lo que la Escritura dice. Dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El único texto no el único texto. El pasaje que nos habla sobre este periodo de tiempo, que tenemos que averiguar cuándo va a manifestarse o a ocurrir, podemos ir a Apocalipsis capítulo 20, en donde encontramos en este texto algunos aspectos sumamente importantes sobre lo que se conoce como el milenio de Cristo. Si me acompañan a Apocalipsis capítulo 20. Y son 6 textos que podemos leer y que nos van a dar a entender sobre este milenio de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿qué dice? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase. Pongan atención aquí el texto. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces la pregunta es aquí:
como el texto que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versos 20-29, que tiene que ver con el resultado de la resurrección de Cristo, y como lo vamos a ver ahí, Él está reinando, nos hace la pregunta de cómo debemos de entender el reino de Cristo, especialmente esta analogía de 1000 años. ¿Son 1000 años literales o son solamente un símbolo de 1000 años? Entonces vamos a pasar primeramente a entender que Cristo prometió regresar. Lo vemos, por ejemplo, en la misma declaración: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego vemos en Tesalonicenses que Él promete que va a regresar, y constantemente su regreso es claro, visible, poderoso, glorioso, y es lo que esperamos. Su primer estado en el cual Él vino fue en un estado de humillación, pero su segundo estado en el cual Él va a regresar va a ser un estado de exaltación, glorioso ante las naciones. El primero fue siervo, un cordero que fue inmolado, llevado a la cruz, pero su segunda venida ya no será ese cordero, será ese león que terminará y consumará la historia de la humanidad. Por lo tanto, como vimos este árbol, hoy podemos dibujar este segundo árbol, que será la cruz, en la cual todos aquellos que por la gracia de Dios insertados en Cristo Jesús han sido restaurados, no solamente aquel estado original de Adán, sino a uno mayor, porque en Cristo Jesús hay mayores garantías. ¿Vamos bien? Entonces la pregunta aquí es, primero, el tiempo. Tiene que ver con la pregunta del tiempo. ¿Cuándo Cristo regresará y cuándo comenzará su reinado de Cristo? Entonces tiene que ver con el tiempo. En la iglesia, en la cristiandad más bien, ay, disculpa que no escribo bien porque estoy medio ladito, pero el tiempo, no se ve feo. ¿Cómo? Sí se mira. ¿Sí se mira? Sí. Pero si lo escribo mejor, y si no me golpeo aquí. El primero vamos a ver, bueno, aquí de una vez aprovecho y escribo los dos puntitos que vamos a ver hoy. Tiempo y el carácter. Tiempo y el carácter del regreso de Cristo, uno, pero también de su reinado. Entonces, vamos a ver. En la cristiandad hay dos posturas nada más. Y lo quiero hacer muy simple para que se lo lleven y podamos recordar esto. En la cristiandad hay dos posturas sobre el regreso de Cristo y sobre el tiempo de ese reinado de 1000 años en el cual Cristo va a reinar. Lo primero se conoce, vamos a ponerlo aquí, que Cristo regresa previamente, vamos a poner aquí los 1000 años. Vamos a poner aquí 1000 años. Y los que sostienen que Cristo regresa antes de los 1000 años. Cristo regresa y en ese regreso establece por 1000 años literales este reinado de Apocalipsis capítulo 1 y lo que podemos ver en los textos que vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 versos 20-28. Entonces, ese tiene que ver con la venida previa de Cristo antes de la inauguración de estos 1000 años. Por eso el término previamente o premilenio. Previo al milenio, Cristo regresa y establece su milenio. El segundo es que sería, vamos a ponerlo aquí con plus, que Cristo regresa posterior al milenio. Y por lo tanto, los 1000 años cursan y luego Cristo regresa a juzgar a los vivos y a los muertos y por lo tanto a la manifestación gloriosa de cielos y tierra nueva. Entonces, en cuanto a tiempo, solamente hay dos posturas. O somos, por un sentido, milenialistas, que Cristo regresa previamente antes de los 1000 años literales y por lo tanto la era que vivimos no son todavía los 1000 años, sino estamos nosotros camino a los 1000 años, pero obviamente no es en esta era en la cual vivimos, aquí nosotros estamos viviendo, y por lo tanto estamos en la espera de la segunda venida. Unos ya tendrán algunos aspectos distintos, como un rapto, la manifestación del anticristo, unos acontecimientos, la gran tribulación y muchos sucesos, pero a fin y a cabo, los 1000 años no estamos presentes y por lo tanto Cristo todavía no regresa.
La segunda postura tendría que ver más con que la era es ahora, que los 1000 años que vivimos es ahora, que nosotros estamos en esta era, y que por lo tanto estamos en la espera de que Cristo vuelva al culminar estos 1000 años simbólicos, no literales, simbólicos, en los cuales, como hemos leído en el verso 1 al 6, están estos acontecimientos ocurriendo. Esto tiene que ver con el tiempo. ¿Cuántas posturas tenemos en la cristiandad? 2. Solamente 2 en cuanto al tiempo, ¿verdad? Sin embargo, en realidad, en la cristiandad hay 3 posturas. Pero antes de entender una tercera, debemos de entender que en última instancia, incluso los que diferencian en cuanto al carácter del reino de Dios, pues al final son igual, o uno o dos, o son premilenialistas, o posteriormente Cristo regresa después del milenio. Lo que nos va a distanciar va a ser el carácter de este reino de Cristo, estos 1000 años. El tiempo, solamente hay 2 posturas, y en cuanto al carácter del reino de Cristo, también serían 2 posturas. Lo que va al final a ser solamente 3 posturas, al ratito lo explico un poquito. Pero ¿cuál es el carácter del reino de Cristo? Unos dirán, y aquí a lo mejor voy a borrar esto, unos dirán que la característica del reino de Cristo es solamente espiritual. Es decir, que Cristo literalmente reina en el corazón del creyente. El creyente, por la gracia de Dios, viene a la cruz, recibe así a Jesucristo, persevera en la fe, la vida y el reino de Cristo está manifiesto en su mente, en su corazón, y por lo tanto él persevera en esta gracia. Sin embargo, está limitado solamente a lo espiritual. Su carácter, el carácter de este reinado de Cristo, tiene que ver solamente con su vida de piedad, de santidad, de perseverar en fe, de seguir caminando en la gracia y en el favor del Señor. En ese caso va a estar limitado solamente en el aspecto de su vida individual. Sí tendrá algunos efectos, pero no son necesariamente manifestaciones en los cuales el reino de Dios tenga esa característica de transformar, ya sea su hogar, ya sea el lugar de trabajo, ya sea una cultura en la cual él vive, o una nación. Ese no es el reino de Cristo, porque es solamente espiritual. Siempre va a estar limitado a la vida y a la práctica interna del individuo. Por lo tanto, el individuo solamente manifiesta el reino de Dios en ese contexto espiritual. El grupo de personas sostendrá que el carácter del reino de Cristo es íntegro. Y que lo que implique no solamente lo espiritual, sino también todo lo que tenga que ver con la vida del creyente. En este caso, el carácter del reino de Cristo se va a manifestar no solamente en la fe, pero también a través de su obediencia, y que juntamente con la iglesia del Señor y entre mayores personas vienen a la fe, esto va a traer un impacto y una influencia y un liderazgo de parte de los cristianos a esta cultura, mostrando así no solamente el Evangelio de Jesucristo, predicando el Evangelio de Jesucristo, pero a través también de su fe y obediencia, pues obviamente los principios bíblicos de lo que Dios en Cristo Jesús se propuso hacer: restaurar el mundo caído. Entonces vemos que en cuanto al tiempo hay 2 posturas. Cristo regresa previamente al milenio o posteriormente al milenio. El segundo aspecto es el carácter. El carácter del reino de Cristo es solamente espiritual o de una forma íntegra en la vida del cristiano y en cuanto al universo en sí. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y luego vamos a ver la postura final. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, porque Pablo quiere explicar claramente aquí. Vamos a ver la postura de Pablo en este texto. Y vamos a ver que cómo Pablo nos responda a estas 2 preguntas de cuanto al reino de Cristo, de su regreso, y en cuanto al tiempo y el carácter de su reinado.
Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Se acuerdan? Aquí la importancia de su resurrección y ascensión. Luego dice: primicias de los que durmieron es hecho. La semana pasada me habían hecho la pregunta sobre esa palabra primicia y fuimos a a Santiago capítulo 1 verso 18, que Dios de su buena voluntad nos hizo renacer por su palabra para que fuéramos primicias de estas bendiciones. Esto me hace eco a lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20, porque habla de experimentar la primera resurrección. Habla de una resurrección meramente espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos hizo renacer por su palabra para que nosotros podamos entender no solamente nuestra salvación en Cristo Jesús, pero segundo, los propósitos de Dios establecidos en Cristo Jesús. Dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vimos el propósito de dibujados, en este caso, dos símbolos. Primeramente, un árbol representando el paraíso, y luego la caída, y luego la cruz y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Porque el verso 21 nos habla del primer Adán, pero también enseguida habla de Jesucristo, la resurrección y los efectos de su resurrección. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El término todos tiene que ver, y lo dije anteriormente, por quienes son representados. En Adán toda la raza humana es representada por Adán. En Cristo Jesús toda la iglesia del Señor. Aquellos que por la gracia de Dios, mediante la fe de Cristo Jesús, vienen y son insertados a Cristo, es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y por lo tanto creyentes son vivificados en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Por uno mueren todos, por el otro todos los representados por Él son vivificados. ¿Vamos bien? Porque no es un universalismo, que todos y cada uno de los hombres serán salvos. ¿Que toda la creación será restaurada? Sí, pero no implica que todos y cada uno serán salvos. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ojo, en su venida. Aquí vemos que habla de su regreso. Entonces hay una gloriosa manifestación culminante de esta restauración que Dios ha hecho inicialmente en nuestros corazones y que posteriormente a través de nuestra vida. Luego dice, verso 24, luego el fin. Aquí viene la pregunta del tiempo. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El verso 24 es clave porque tiene que hablar o más bien nos habla sobre el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Es antes o posterior? Según el verso 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y luego dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad. Este versículo 4 nos aborda estos dos puntos del reino y la venida de Cristo. ¿Lo podemos ver? Habla de un tiempo y habla de un carácter, porque dice el texto, no solamente cuando entregue el reino, pero cuando haya suprimido, ¿quién? Cristo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. No está limitado el reino de Cristo no solamente a la vida espiritual, sino que todo dominio, toda autoridad y potencia será suprimido, colocado a los pies de Cristo. Esto nos hace, bueno, el texto lo va a decir y luego vamos a leer otros textos. Por lo tanto, este verso 24 nos habla de dos cosas, dos realidades, de estos dos puntos que he mencionado aquí, el tiempo y el carácter. No solamente espiritual, sino tiene que ver con todo
dominio, autoridad y potencia. Verso 25. Porque preciso es, Pablo usa un término tremendo, preciso, necesario y es preciso que ocurra, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Nuevamente el verso 24 y el verso 25 nos habla nuevamente del tiempo del reinado de Cristo, pero también del carácter de este reinado, que es de una forma integral. Dice el verso 26: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, el último en ser destruido es la muerte. En su regreso, en el juicio final, la muerte terminará y por lo tanto nosotros, como dice Apocalipsis capítulo 21, entraremos en gloria. Pero esto es importantísimo en cuanto a dejar al último a la muerte, y en este proceso Él está sometiendo a sus enemigos, todo dominio, a los pies, como lo vemos así en el siguiente texto. Pues dice: haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se acentúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es? Dios. El propósito de Dios en Cristo Jesús es someter toda autoridad, todo dominio, toda creación a los pies de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20 nos enseña que todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, el propósito de Dios de restaurar todas las cosas es que sea Cristo exaltado y glorificado desde ya hasta su regreso, su segunda venida, su regreso. Por lo tanto, la cruz de Cristo, la sepultura y resurrección y ascensión de Cristo juega un papel sumamente importante en la fe cristiana. Y por lo tanto, si abrazamos que Cristo no ha inaugurado este reino glorioso y que nosotros estamos en espera a que Cristo regrese primeramente para luego inaugurar 1000 años, entonces Cristo está lejos de lo que ocurre en el día de hoy. Sus enemigos no están siendo puestos a sus pies y por lo tanto Él no está reinando a la diestra de Dios Padre. Y ahí encontramos un montón de problemas. En cambio, si Cristo realmente regresa posteriormente al culminar este reinado, para culminar y destruir así la muerte, aquí nos arroja la segunda pregunta: ¿reina solamente espiritualmente o de forma íntegra? Pues entonces el texto nos dice que de forma íntegra, porque todo fue sujetado a los pies de Cristo, porque todas las cosas, no solamente lo espiritual o tu corazón, todas las cosas, verso 27, las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, aquí habla de un proceso, ¿lo ven? Entonces también el Hijo mismo sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cristo, todo sometido a los pies de Cristo, porque Cristo va a exaltar así, en este caso al Padre, sometiendo todas las cosas para la gloria de Dios Padre. Y en este caso, el Trino Dios reconstruye y restaura todas las cosas por medio de Jesucristo. Vamos a otro texto, vamos a ver algunos textos que hablan de estos elementos. Vamos a Salmo 110 y luego vamos a las preguntas. Salmo 110. Recomiendo este salmo en casa con más detalles y más atención, pero el salmo 10 es nuestra escatología. Es Cristo exaltado, Cristo reinando. Es como vemos a Cristo y debemos de ver a Cristo. Cada vez que te rodilles a orar y a pronunciar su nombre, este es el Cristo exaltado y glorificado, por el cual debemos de exaltar y proclamar este glorioso evangelio, que al final es un glorioso evangelio integral
que triunfa en la creación. Dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una promesa de Dios. Y lo vemos en el texto, que cuando todo es puesto debajo de los pies de Cristo, Cristo exalta al que le dio esta promesa, que es nuestro Dios Padre. Es una promesa obviamente en el contexto cercano a David. Pero sabemos que la simiente de David es, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, esta promesa en última instancia siempre es, los reflectores es hacia Cristo. Hubieron beneficios que David tomó de ella, pero en última instancia es Jesucristo. ¿Cuál es la promesa? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David dice, mi Señor, a Él es la promesa, y a Él le dice que se sentaría a la diestra del Dios poderoso hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Quién es el Señor soberano que domina de forma completa e íntegra todo el cosmos, todo el universo? Jesucristo. ¿Quién es el que le ha dado la vara de poder? El Dios Padre. Verso 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en sus muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento, pero también tenemos el lenguaje en el Nuevo Testamento, en este caso en el autor del libro de Hebreos, que dice lo mismo en el verso 11 al 12 y el 13. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando referencia del Antiguo Testamento. Estamos en Hebreos capítulo 10, verso 11. Está haciendo referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Verso 12, ahora va a hablar de Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Esperando a que se manifieste el reino posteriormente? No. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Él reina. Él ascendió a la diestra de Dios Padre y está reinando poderosamente y regresará como gran, soberano, rey, señor y juez para juzgar a los vivos y a los muertos. De aquí, o en este caso, desde ese entonces hasta su segunda venida, Él está sometiendo, Dios en Cristo Jesús está sometiendo todos sus enemigos por medio de la conversión, corazones nuevos, transformación, sus vidas ahora consagradas para Dios, pero también a sus enemigos, incrédulos rebeldes, en toda esfera de la vida, no importando qué esfera se mueva, suprimiéndolos a los pies de Cristo para en ese entonces sosteniéndolos hasta el juicio final donde serán enjuiciados. Entonces Cristo reina de forma íntegra hasta su segunda venida. Por lo tanto, en este contexto tenemos, ya con esto entendido, tenemos dos resultados. ¿Cuál es el resultado? Unos enseñarán que el reino de Cristo no está presente y por lo tanto estas cosas van de mal en peor, no hay positivismo alguno. Luego habrá un rapto de la iglesia, un caos, y luego Dios va a establecer los 1000 años del reino de Cristo. Cristo en este periodo no está reinando, todo viene declive, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Hay una espera de ciertas manifestaciones aquí,
y posteriormente Cristo vendrá, habrá un rapto y luego comenzarán los 1000 años. Aquí hay un juego aquí juegan perdón que no nos ponga a todos, pero aquí juegan como un fragmento de venida, un rapto, no viene visiblemente, se los lleva a la iglesia y pero luego, después de un periodo de 7, de una gran tribulación, regresa con la iglesia y establece sus 1000 años. Entonces unos hablan de 3 años, otros de medio a mitad de ese periodo de tiempo. Una mala exégesis de Daniel, porque Daniel culmina aquí, juntamente con los caos que pasó aquí, pero ellos dejan esa última semana para este último tiempo y por lo tanto ocurren todas estas cosas. Pero no quiero confundir. Entonces, para algunos este es un declive, ya sea espiritual, pero también en el cosmos, y al final Cristo se lleva a la iglesia, luego regresa y establece los 1000 años y al final sería el juicio final, ¿ok? Al final de los tiempos. En la otra postura que hemos enseñado según esos textos, nos enseña que Cristo, cuando Él ascendió a los cielos, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, el cristianismo y el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Y por lo tanto, en este periodo del reinado de Cristo, que Él está sometiendo a todos sus enemigos bajo sus pies, es dinámico, no es estático, es dinámico. Y la iglesia sí sufre muchas etapas, pero al final lo va llenando de todo y obviamente, óptimamente, la mayor número de personas al final vendrán a la fe cuando Cristo venga y de esa manera entregará todas las cosas a nuestro Dios Padre. Entonces es más dinámico, no estático, no de un declive, hay más optimismo aquí porque obviamente la iglesia es santificada, comienza a regresar a la palabra de Dios y comienza por medio de la fe y a través de la palabra de Dios a someter todas sus vidas, en todas las esferas de sus vidas, y entonces comienzan a llenar todo con el evangelio de Jesucristo y de forma íntegra Cristo está sometiendo a sus enemigos hasta su venida. Es un contexto más íntegro y dinámico en el cual el reino de Cristo está manifestado. Entonces, según Pablo, los textos y el lenguaje de Salmos y el lenguaje de Hebreo, ¿cuál es la postura bíblica en cuanto a esto? Y aquí están las preguntas y respuestas. A ver. Yo sé que a lo mejor hemos escuchado tanto dispensacionalista que tenemos tantas cosas allá adentro que decimos, ¿cómo? Y lo sé, ¿verdad? Yo sé que... Y vamos a tener que pasar por una pureza de todos esos pensamientos, pero comienza con estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿O dudas? ¿O comentarios? En el verso 27 dice algo y quizás una de mis primeras preguntas es esta, porque en el 27 dice que cuando él, que no tengo en inglés, pero sí. 27, for he hath put all things under his feet, o sea, dando a entender que ya todo está bajo los pies de Cristo, ya, activamente. En un sentido, sí, porque Él está a la diestra de Dios, todo está bajo sus pies. Pero es necesario que Él someta todo dominio y toda potestad de una manera íntegra, de una manera manifiesta. Entonces, en un sentido está, porque Él está a la diestra de Dios Padre. Entonces, Él está reinando. En ese sentido sería espiritual. Y hay quienes van a quedar, los que sostienen solamente en el aspecto espiritual, no es dinámico, es estático. Cristo reina. Y mi vida solamente tiene que ver con mi sometimiento a Él, vivir. Pero en el aspecto cosmo, en cuanto a la vida, el mundo, la vida, no tiene un efecto mayor. El reino solamente está limitado solamente a la fe, a la iglesia, nada más. Entonces es estático, no dinámico y por lo tanto no tiene influencia más allá de las 4 paredes. Entonces, en ese sentido dirían, sí, Cristo reina y está sometido a todos sus pies, pero solamente espiritual. Entonces, por eso mencionaba el carácter. Si el carácter solamente es espiritual, pues todo puede venir declive. Cristo está reinando espiritualmente, pero todo viene a declive. Y ya después Él vendrá y hará juicio, pero todo viene a declive. Pero si realmente el texto nos enseñó, como vimos
Y Filipenses capítulo 2, Salmos 110, Hebreos capítulo 10, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, yo predicar el Evangelio nos hace partícipe de esta vida dinámica del Evangelio íntegro de Cristo. Entonces, vamos predicando el Evangelio, mayores personas se convierten en los lugares que comenzamos a vivir, comenzamos a reformar nuestra manera de pensar, nos sometemos a la palabra de Dios, y las esferas de nuestras vidas, en la familia, el hogar, las relaciones personales y la cultura, un mandato cultural tenemos, que Cristo sea exaltado. Entonces, en ese caso, somos dinámicos en el sentido del Evangelio, y todo lo llena el Evangelio. Entonces, nuestra vida, nuestro comportamiento es coherente con el Evangelio de Jesucristo, y por lo tanto tiene una influencia en el mundo. Y nosotros hemos cultivado de padres, nosotros somos herederos. Si somos evangélicos, por algo tenemos una herencia del cristianismo, porque si no estaríamos postrados ante dioses paganos, si no es por la influencia del cristianismo y del evangelio. Segundo, porque profesamos la fe reformada, tenemos mucho más herencia en la cual nos enriquecemos mayormente. ¿Cuál es la herencia que vamos a dejar a las siguientes generaciones? Si decimos todo va de mal en peor, pues no tiene en realidad es solamente espiritual. Si quienes vengan a la fe, vengan. Pero tenemos un deber en el reino de Dios, no solamente predicar el evangelio, pero trabajar nuestras generaciones, educarlos, y que en todas las esferas de su vida, profesión, vocación, matrimonio, hijos, sirvan al Señor, para que el Señor nos encuentre ocupados en su reino, y no como haraganes esperando que el Señor venga, y se conoce como escapistas. Porque los que no creen en un reino dinámico e íntegro, sino solamente espiritual, pues lo único que hacen es agruparse y esperarse en el rapto, y se conoce como escapismo. Si todo va de mal en peor, pues nomás estamos esperando que Cristo regrese, nos arrebate, al fin todo esto se va a podrir, y ellos se alegran en las noticias cuando todo está mal. ¡Aleluya! No tarda en venir Cristo. No, eso es pesimismo. Y segundo, el reino de Dios no es dinámico en las esferas de la vida, no tiene ningún aspecto. Pero en cambio, si el reino de Dios, como leímos esos 4 textos, lo llena todo, todo es todo, y es ahora, el reino de Dios es ahora, entonces es dinámico. Hay subidas y altas y bajas, y nuestra vida debe de ser santificada en la palabra de Dios, para que ninguna esfera de nuestra vida quede fuera del reinado de Cristo, y por lo tanto todo lo llena. Entonces Cristo reina efectivamente, pero no vemos a que esa manifestación en todo de su reino en todo el mundo, porque de cierta manera todavía hay una supresión, ¿verdad? Hay de los impíos que... Sí, claro, exactamente. Entonces, al final de la historia será mayor la manifestación de la fe cristiana. Lo menciono porque muchas veces nos pintaron una imagen de 2 reinos. Sí. Que siempre están así como el reino del mundo y el reino de la iglesia, el que hay una batalla y nosotros vamos a sufrir, y como dice. Dispensacionalismo. Ajá. Sí, claro. Obviamente hoy, en nuestro tiempo, no vemos que todo esté a los pies de Cristo, pero gran parte se ha manifestado ya estar a los pies de Cristo. Un gran número de conversiones en los 2000 años, el avance no solamente del evangelio, y obviamente falta y de ahí el estímulo para nosotros de ser optimistas y de predicar el evangelio, pero también lo que el cristianismo ha traído, no solamente a individuos, a pueblos, naciones, y ha traído luz a las naciones. Lo que leemos constantemente en los salmos y en otros pasajes, que ha traído luz. Si no, esas naciones sin Cristo y sin cristianismo estaban en paganismo. Entonces, en un sentido, el cristianismo se ha avanzado. Entonces, alguien decía que en una manera simple podríamos decir que el reino de Dios es la civilización de Dios, es regresar a sus principios. Entonces, donde tú ves que en este caso la ley moral de Dios aplicada correctamente, la justicia, la manifestación del evangelio, conversiones, pues no es más que la civilización de Dios restaurando
el paganismo y la condición del ser humano. Estábamos, como dice Génesis capítulo 6, constante de perversión, Sodoma y Gomorra, y constantemente. Pero después, cuando dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, ya vemos frutos de ese evangelio poderoso e íntegro de nuestro Señor. Entonces, en un sentido, el reino de Dios es la civilización por el evangelio, trayendo el poder de restaurar a individuos, comunidades, familias, la iglesia, pero también la cultura, que es el fin, al final es el fin de saltar a Cristo en todas las esferas de la vida. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Estos 1000 años empiezan en el momento en el que el Señor sube al cielo, en la resurrección, o... No necesariamente, como es simbólico, no son literal. Okay. Sí, es simbólico, no es literal. No son 1000 años exactamente, ya nos pasamos. Sí. No, son simbólicos, apuntan, es un periodo de tiempo. Entonces, leímos en Marcos capítulo 1:15, el tiempo se ha acercado. Entonces, desde la manifestación de Cristo, por eso mencionábamos aquí la cruz, por eso en el otro dibujo mencionábamos que apuntaban a Cristo. Dios estaba revelando su gracia, primeramente en un pueblo, en una familia, luego, posteriormente en una nación, pero siempre apuntando a Cristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento eran apuntando a Cristo. Y en Cristo, su pueblo. Entonces, claramente vemos, ¿se acuerdan el texto que leímos? Creo que lo leímos, no me acuerdo, Isaías capítulo, que lo leemos cada vez en Navidad. Pero Isaías capítulo 9, ese es otro texto en cuanto a la relación del reino de Cristo. Pero Isaías capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Ven ese lenguaje? Niño es un infante, pero hijo es el Hijo eterno de Dios. Entonces vemos la doble naturaleza de Cristo. Verdadero hombre, un niño, el Hijo eterno de Dios. Eterno de Dios. Que existe antes de la creación. Entonces, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos el texto, justicia desde ahora y para siempre. Entonces el milenio es simbólico. De la manifestación de Cristo hasta su regreso es el milenio. Por eso creemos en el regreso de Cristo posteriormente a este milenio y este dominio de Cristo Jesús. ¿Otra pregunta? No me dejen solo. Bueno, yo Sí, todas, suéltenlas. porque sí, yo también, pero usted mencionó algo y solo como aclarar, ¿verdad? Que a veces uno tiene que, todas las enseñanzas que le dieron antes, usted explicó que el regreso de Cristo va a ser algo muy visible, algo que no es algo escondido. Pero muchas veces hasta agarraban de Tesalonicenses para decir que como un ladrón en la noche, o sea que va a ser algo que... En secreto. Ajá, secreto. Lo que se conoce como rapto, arrebatamiento. Sí, y eso, de ahí agarran mucho de estos hombres para decir que, o sea, no va a ser algo visible, y va a ser algo secreto, va a ser algo que nos vamos a desaparecer, la ropa se va a quedar y... Claro, sí, pero al final terminamos en lugar de teología, terminamos más con ficción y con una serie de películas y libros que el últimos 50, 100 años comenzaron a circular y que han afectado obviamente en América este pensamiento de la venida de Cristo de manera radical. Entonces, todas estas cosas. Cuando la Escritura nos habla de estos tiempos, en Apocalipsis o en Tesalonicenses, entonces debemos de entender que Dios, cuando habla de juicio y especialmente sobre las nubes, siempre habló de juicio. Y en este caso, el juicio inicial que Dios trajo enseguida de la cruz fue a Jerusalén. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo.
Entonces, cuando nosotros leemos como por ejemplo Mateo capítulo 24 o el libro propio de Apocalipsis, tenemos que tener en referencia esta época o este año en el cual años anteriores Nerón se levantó contra los cristianos, pero no solamente se puso contra los cristianos, pero también invadió a Jerusalén y derrotó y destruyó el templo, lo que según Mateo capítulo 24 nos dice, y que dice claramente el texto 34 creo, que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. Está hablando estas cosas serán futuras, pero para la generación oyente en el discurso de nuestro Señor. Entonces, todas estas cosas que Cristo vendría en las nubes, tiene que ver con ese juicio. Lucas nos dice que constantemente, dice, y verán al Hijo viniendo en las nubes. Pero usa el término viniendo. Entonces, ese término de viniendo, no solamente inicialmente fue a Jerusalén, porque fue una comunidad incrédula que lo llevaron a la cruz y por lo tanto Cristo trajo juicio sobre ellos. Eso ayudó a expandir el cristianismo a todas las demás naciones. De ahí, Cristo viene en juicios, sometiendo a sus enemigos bajo sus pies. Entonces, claro que sí viene constantemente en nubes, pero en ese aspecto trayendo juicio. Pero su regreso final y visible es glorioso. Y en ese sentido, sin embargo, no dudamos que en el último tiempo sí habrá una apostasía y luego Cristo regresará. Entonces, en este milenio, sí habrá una apostasía al final y luego Cristo vendrá. Pero nada que ver con esos de los dispensacionalistas, solamente una desviación, porque dice el Apocalipsis capítulo 20 que Satanás sería soltado y engañaría a las naciones. Ahorita él está atado a Cristo, a la autoridad de Cristo. Cristo reina y lo tiene atado. Y lo tiene atado como un animal en el cual sí hace daño, pero no con ese poder que tenía él antes de la cruz. Que incluso cuando Cristo fue tentado, le prometió a Jesús, te daré todos los reinos. ¿Cuál es el reino? Pues todos los reinos estaban en el paganismo. Pero desde que Cristo resucitado, ató a Satanás, está limitado. No tiene esa libertad que tenía antes para engañar a las naciones según el verso que vimos. Y Cristo está sometiendo a todos sus enemigos, nos hace partícipe de esto, pero al final será soltado por un tiempo breve, dice Apocalipsis capítulo 20, y luego el fin del mundo. Yo sé que ya dije muchas cosas aquí, no quiero confundir. ¿Pero alguien más? Si no, es que primera de Tesalonicenses 4, yo no sé por qué dicen secreto, si el texto dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, es un anuncio que todo... O sea, va a ser y lo que un dice Filipenses acontecimiento. capítulo 2, que hace coherencia con Filipenses capítulo 2, que toda rodilla se doblará ante él. Entonces, viene proclamando la victoria como jinete poderoso que viene a culminar su obra salvífica, restauradora por su muerte. Entonces, Pablo era post. no solamente Pablo, fuimos al Salmos y fuimos a Hebreos, entonces sí. Volvemos al punto, o eres dispensacionalista o eres posterior al milenio. Incluso los amilenialistas son posterior, porque creen que Cristo vendrá después del milenio. La diferencia entre el post y el a es el carácter del reino. El amilenialista dirá que solamente en el corazón de los creyentes. El postmilenialista dirá íntegramente. Todo debe estar sometido a Jesucristo. Esa es la diferencia. Son términos ya son un poquito más, yo sé que no quiero confundirlos ahí. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? ¿No? Yo sé que a lo mejor otras... Pero ahorita que estaba leyendo más adelante en Corintios, al final, el último verso, ahí va a aparecer, entonces no. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces oremos y pidamos a Dios ser reformados a la palabra de Dios, porque yo sé que a lo mejor en nuestras iglesias latinoamericanas, tal vez primero por la Biblia Scofield, que creo que es el primer recurso que nos llegó a Latinoamérica, uno de los primeros recursos. Entonces la mayoría de los pastores solamente estudiaban esa Biblia y las notas al pie pues enseñaban un tipo de dispensacionalismo completamente distinto, defragmentando todo esto a pedacitos por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Y entonces eso es lo que hemos escuchado constantemente.
Hoy, con el texto de Pablo, en base con el Salmo 110 y con Hebreos capítulo 10, podemos ver con claridad, entre otros textos y muchos otros textos, como Isaías capítulo 9:6, como Cristo reina, a Él le ha sido dado toda autoridad y este reino, y por lo tanto Él está en espera hasta someter todos sus enemigos a sus pies y regresar. Entonces debemos ir reformando nuestra manera de pensar en todo esto, pero no solamente eso, y con eso termino. Esto nos da a nosotros una visión mucho más amplia, porque pensamos, lo más voy el domingo, escucho un sermón y luego me voy a mi vida, ya cumplí mi vida espiritual. No, el reino de Cristo lo debe de llenar todo. De lunes a sábado debemos de aplicar todo lo que aprendimos y absorbimos el domingo, porque de lunes al sábado es el campo en el milenio de Cristo, y por lo tanto tengo un deber y mi responsabilidad en la historia de someter todos los enemigos de Cristo a sus pies. Por lo tanto, cuando en el compañero de trabajo quiere hacer fraude, yo busco la justicia, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces yo busco la justicia en los términos de Dios, no complaciendo al ojo o al hombre, sino a nuestro Dios. En cuanto a la educación, nuestra visión, porque es reformada, no solamente es al individuo en sí, sino sabemos que en la teología del pacto tenemos un deber y una responsabilidad en el hogar. Por lo tanto, yo y mi casa serviremos al Señor porque Cristo reina en mi casa. No solamente reina en mi corazón, aunque mi hijo lo veo muy flojo en la fe cristiana. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y Dios me ha dado su palabra para instruirme y someter todas las cosas a los pies de Cristo. Y por lo tanto, en mi casa nos sometemos a la palabra de Dios, a la instrucción de la palabra del Señor, y a influenciar a través de la palabra de Dios una cosmovisión, hablamos de una visión bíblica en todas las esferas de la vida. Y entonces tengo un deber en la historia de educar a mis hijos. En cuanto a asuntos políticos, tengo que tomar una visión bíblica y tomar la postura que nos enseñan los mandamientos del Señor. De esa manera, cuando los partidos buscan transgredir la vida, libertad y propiedad privada de los individuos, yo sé que la Escritura me enseña a través de los mandamientos que debemos de preservar y defender los principios que prolonguen y garanticen la vida, libertad y propiedad privada, porque Romanos capítulo 13, versos 7 y 8 nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Yo no quiero hacer daño a mi prójimo, ni tampoco que él venga a robarme a mí, y de esa manera preservo la palabra de Dios. ¿No estamos sometiendo también en esa esfera de nuestra vida a los pies de Cristo? Cristo va a someter, pero nos hace partícipe de este sometimiento por su palabra, y la herramienta que nos ha dejado es su palabra, ley. Por lo tanto, tenemos una herramienta por la cual reformar nuestro pensamiento y usarla para glorificar a Cristo en todas las esferas de nuestra vida. Y ese es el mensaje transformador, reformador, íntegro del Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos trabajo que hacer. No se me vaya así como que, me confundí. No, tiene trabajo que hacer en la historia del Señor. Somete y glorifique a Cristo. En breve, someta todo a los pies de Cristo y exalte a Cristo sobre todas las cosas. Sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre su trabajo, su vocación, sus sueños, sus visiones, cualquier cosa. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y nos has revelado a nuestro Señor glorioso, triunfador Jesucristo. Sabemos que en Él somos restaurados. Éramos pecadores, viles pecadores, pero en Él hemos sido perdonados. Ahora nuestros pecados han sido no solamente limpiados, sino perdonados. Y ahora en Jesucristo podemos perseverar en la gracia, en el conocimiento, en la vida espiritual, pero también en nuestras vidas diarias, de forma íntegra, para exaltarte y glorificarte. Bendice así a cada uno de nosotros, que podamos reformar nuestros pensamientos, ser santificados en tu verdad y comenzar a ver desde la perspectiva bíblica que tú reinas, que tú debes de ser exaltado y que tú regresarás triunfante, victorioso en el día señalado, y que tú nos haces partícipe en este curso de la historia para exaltarte y glorificarte y someter todas las cosas para tu gloria y tu nombre. Te damos gracias todo en el nombre de Jesús. Amén.